Egunon, Hereintza, siembra de nacionalismo vasco. Es este ejemplar pequeñito, Hereintza, siembra de nacionalismo vasco, 1894-1912, y el autor es Engracio de Aranzadi y Echeverría, más conocido como Quizquicha. Es uno de los clásicos, fue guipuzcoano, tuvo participación en las interioridades del Partido Nacionalista Vasco, que, como todo el mundo debería saber, fue fundado por no solo Sabino Arana, no solo Luis Arana, sino otra serie de personas el día 31 de julio de 1895. Y este personaje, Engracio de Aranzadi y Echeverría Quizquicha, un responsable en buena medida de asuntos internos y también de la comunicación de la prensa que había en ese momento del lado del nacionalismo vasco, pues tuvo a bien en los años 30, concretamente en el año 1932, que fue el 50 aniversario de aquella mítica conversación entre Luis y Sabino en la que le descubre su patria, y en el año 1932, en el 50 aniversario, es cuando se produce el primer Abirri Eguna de la historia de Euskadi. Pero sin irnos por las ramas, el nacionalismo vasco pues tiene un primer momento, digamos, constitutivo en el juramento de Larrazabal de mediados de 1893. Luego se inaugura el Euskeldun Batzokia, el centro social del nacionalismo vasco, es decir, el hoy conocido como Batzoki, el primero, y se iza la Ikurriña el día 14 de julio de 1894, siendo luego hasta 50 años después siendo considerado el 14 de julio el día de la Ikurriña. Y llegamos a 1895, cuando se funda el PNV, y publicaciones como esta, que la original es de 1932, este es un facsímil que se hizo en el año 2010, y es de agradecer que se hagan cosas como esta, aunque sean en pequeñas dosis, porque no suele ser habitual. Y tenemos aquí la versión en primera persona de alguien que participó en aquellos hechos, relatando el comienzo del nacionalismo vasco en una época difícil en la que se ilegalizaban ideas a través de sus representantes, a través de luchas extralegales, y consideraríamos extralegales, como por ejemplo varios concejales del nacionalismo vasco, creo que fue en 1902, ya el PNV tenía 6 concejales en el Ayuntamiento de Bilbao, hicieron una salutación a un barco de guerra que había sido evidentemente invitado a entrar a Labra de Bilbao, y fue saludado efusivamente por esos concejales del PNV y fueron suspendidos de su cargo electo por las autoridades gubernativas, que eran las mismas que habían permitido entrar al barco a donde estaba fondeado. Es decir, que a las autoridades gubernativas no les dolían prendas en hacer este tipo de alardes. O por ejemplo, que en 1898, durante una manifestación de exaltación en favor de la patria y del gobierno en plena guerra hispano-estadounidense, apedrearan la casa de Sabino, que es en la finca donde hoy está Sabinechea. Y evidentemente no hubo ni consecuencias para los autores ni nada. Cosas que pasan de exaltados.
Y luego, pues otras cosas como en manifestaciones en Donosti, en centros nacionalistas, que pasando por allí alguien oye como que dicen desde dentro ¡Muera España! ¡Muera España! Y ese escuchar supuestamente un Muera España desde los balcones del centro vasco ligado al nacionalismo vasco es motivo suficiente para embargar y echarles de ese local. Estado de Derecho, amigas y amigos, es lo que algunos pueden llegar a decir. Sí, Estado de Derecho, sí, porque para que haya un Estado de Derecho tiene que haber un Estado con derecho, con leyes. ¿Era un Estado con leyes? Sí, pero no era un Estado con derecho, sino con muchas arbitrariedades e injusticias, lo cual pone bastante en duda que se pueda pensar que la democracia en el Estado español viene de la mano de la Constitución de Cádiz, anti-española y antiforal, o incluso la llamada Revolución Democrática de 1868 con todo aquello. Va haciendo señalación de casos como este o como la visita al santuario de Lourdes. Antes se hacían peregrinaciones, muchas más de las que pueda haber ahora. E incluso se pedía para ir con un estandarte a los obispos que avalaran, de cierta manera, no sé si es la palabra avalar, pero para mí es un concepto parecido. Y bueno, pues por estas luchas, siendo católicos, pues había obispos que incluso no les avalaban, o en 1910 se prohibió poner nombres en euskera, lo cual es absolutamente aberrante, que tú pudieras ir a la iglesia, a la pila bautismal, con tu hijo y que no pudieras poner un nombre que había podido ser tradicional en un montón de siglos. Pero por cuestiones ideológicas y de imposición de un modelo surgido en el nacionalismo español del siglo XIX, pues para que uno sobreviviera, otro tenía que desaparecer. Estilo la cúpula del trueno. Dos entran, uno sale. Mad Max. No puede ser eso. Hay que tener convivencia y este ejemplar muestra la vocación de unas gentes que se sintieron atraídas por el ideal expuesto bravamente y emocionalmente y con tesón por Sabino Arana, en ese ideal de nacionalismo vasco, en ese ideal de no dejarse arrastrar por la corriente de la historia, de querer la supervivencia por una cultura, una tradición, una forma de ser. Aquí está contada cómo esa gente se pudo intentar organizar y es emocionante acercarse para descubrir que formas de elección democrática interna en la que hay una forma de estilo de mandato imperativo en el que todo el mundo cuenta, aunque no esté contado exactamente en el mismo día y en la misma urna, que los afiliados tengan participación en la elección de sus líderes y sus dirigentes. No solamente es algo de ahora, no solamente es algo de los últimos 40 años, también está en 1904 contado por Quisquitza en las elecciones internas del partido, incluso a la dirección territorial de Guipúzcoa y nacional. Es emocionante descubrir la corriente de continuidad, de que la cadena no se ha roto en 125 años de historia del nacionalismo vasco, de una forma de organizarse, de estructurarse, de tomar cuerpo, tomar forma internamente como expresión para la lucha en sociedad con la gente
y por la gente, y eso en estas 350 páginas lo vas poniendo con ejemplos el señor Quisquicha. Leamos el índice. Bueno, es de unas 2 páginas. Y capítulo primero, primera persecución, 27 de agosto de 1893, Vizcaitarra, la invasión maqueta en Guipúzcoa, 2 años en Hendaya, firmeza en Sabino Arana. Capítulo 2, Cánovas del Castillo, el partido carlista y los fueros vasco-navarros, Baserritarra, muerte de Cánovas del Castillo, entre 2 siglos, el fuerista, Centro Vasco de Bilbao, matrimonio de Sabino Arana, el gran sacrificio, capítulo 4, evolución españolista, hasta el fin, razones de la evolución, capítulo 5, muerte de Sabino Arana, que muere en 1903, dejando lo que alguno ha llegado a decir como una provocación o un pararrayos encima de un polvorín de dinamita. Es decir, que no tuvo tiempo a hacer exactamente todo lo que quería, pero tuvo suficiente tiempo para hacer un montón de cosas en muy poco tiempo, que fue el de su actividad pública, que prácticamente fue 10 años, prácticamente de 1893 a 1903, que es el año de su triste fallecimiento. Capítulo 4, 1904 y 1905, polémica con el pueblo vasco, el Centro Vasco de Donosti, organización gelista en Guipúzcoa, la Liga Foral Autonomista. Capítulo 7, expansión nacionalista, en la cárcel de Bilbao, Guipúzcoa, Aróstegui y Ola Sagasti, bajo la ley de jurisdicciones, ante la Virgen de la Antigua Alzumárraga. Capítulo 8, persecución religiosa, proclamación de San Miguel Arcángel, pastoral del Señor Cadena, primera peregrinación nacional a Lourdes, en la cárcel de Donostia, cierre del santuario de Lourdes, razones de la ofensiva religiosa, y una serie de apéndices, 10 años y un día de prisión, propaganda euskérica y fe de ratas. Es una aproximación directa a alguien que es interesante leerlo, aunque evidentemente pues puede haber cuestión de matices, de contextualizar, que haya cosas que pueda haber que en la época eran correctas y visto con unos ojos desde la actualidad pues puedan ser cuestionables o criticables, pero evidentemente habría que estar en el momento y en el lugar para poder actuar de la manera que lo hicieron ellos y con la efectividad que pudieron hacerlo y la justeza o no justeza de sus actos. Pues no sé si se pueden evaluar desde el presente, pero lo que está claro es que lo que llevaron a cabo permitió que hoy el Partido Nacionalista Vasco cumpla 125 años y por tanto es interesante y recomendable acercarse a lecturas como Herencha de Quisquicha. Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.